fotos. Ya comienza el circo pronto. Tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, venga, para hacernos una foto. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Zoom Cubano, este programa en el que intentamos recorrer, entender, desmigar la realidad cubana y su impacto tanto dentro como fuera de la isla. Hoy estoy sin Pedro, Pedro está sin luz y por ende sin conexión, pero igual me siento bien acompañado, muy bien acompañado, por amigos, con quienes vamos a estar hablando de una persona que falleció recientemente, un artista indiscutido, un cantante, un compositor, que ha influido sobre la cultura, sobre la música, sobre la intelectualidad latinoamericana, española, iberoamericana, y por qué no decirlo también probablemente universal. Estoy hablando de Pablo Milanés. Pablo Milanés falleció en Madrid, fue velado en Casa de las Américas, en Casa América. Y como decía, yo creo, y la verdad es que leyendo, buscando información y demás, no encontré, debe haber, porque siempre los hay, pero no encontré a nadie que cuestionara su obra, y lo cual me parece razonable, porque, digo, cuestionar su obra ya carecería de lógica, ¿no? Alguna. Pero sí hubo cierto debate generalmente entre cubanos exiliados, digamos, que tenían mucho vínculo afectivo, mucho vínculo histórico, mucho vínculo temporal con Pablo Milanés. Cuestionar su persona, cuestionar sus actitudes, cuestionar su vida, sus decisiones, sus acciones y sus inacciones. Y por eso hoy decía, estoy muy bien acompañado por Jorge Enrique Rodríguez desde Cuba. Él es periodista, él es poeta, él es productor musical, una persona que siempre ha estado vinculada al mundo del arte y al mundo de la música. Manuel Cuesta Morúa, historiador, miembro del Consejo para la Transición Democrática de Cuba. Y también por Jorge Massetti, compatriota, pero además también miembro del Consejo para la Transición Democrática de Cuba y de DEFREN. Entonces, quería conversar con ustedes, como les decía, les doy la bienvenida, y quizás empezar, si les parece, por Jorge Enrique, y preguntarle quién fue Pablo Milanés para el mundo de la música, digamos, primero, ¿no? Como para hacer un paneo, ¿no? En este programa no nos vamos a centrar en la obra, como decía al comienzo, sino más bien en la vida. Pero me gustaría por ahí sí tener la apreciación desde un colega. Sí, buenas tardes. Ya lo decía ahorita fuera de cámaras, ¿no? Un enorme placer compartir un espacio con el grande Jorge Massetti, con Hernán Alberro, que en otras ocasiones también hemos compartido algún que otro espacio, y por supuesto con el hermano Cuesta, que para vernos tiene que ser en este tipo de espacio, de vernos así online, porque la situación de Cuba a veces no nos permite relacionarnos físicamente, él lo sabe bien, pero desde aquí un abrazo, Gran Cuesta, para mí es otro faro, ¿no? Es decir, hoy me siento orgulloso de estar entre grandes, de verdad, lo digo de corazón. Para mí, Pablo Milanés, lo primero que habría que partir, el punto de partida, Pablo Milanés fue fundador, junto con Noel Nicola y
y Silvio Rodríguez, fundador del movimiento de la Nueva Trova, impulsor también de aquel fenómeno musical que se conoce como el Grupo de Experimentación Sonora del CAI también, ¿no? Pablo se convirtió, yo no soy músico, no soy especialista en esto, le hablo de un cubano que disfrutó, que pasó por este proceso, ¿no? Pablo se convirtió junto a Silvio Rodríguez, se convierten ellos dos en esa figura, quizás porque muere temprano, la gran figura que era Noel Nicola muere temprano y quizás no lo pueda ellos acompañar así porque hubiera sido el trío, eran el trío del momento, ¿no? Y Pablo se convirtió quizás en un músico que atravesó a varias generaciones de cubanos, ¿no? Recuerdo que comentaba yo los otros días, tengo un tío que me decía que a él le gustaba más Pablo Milanés porque Pablo era más poético y a él le parecía que Silvio Rodríguez era más político con sus canciones. Fíjense ustedes, esto lo escuché yo desde que era niño, a mi tío Arnaldo Barriento Redondo, que el otro día lo comentaba en una directa y hacía esta anécdota de él. Y yo, desde niño, por estar en un barrio donde había mucha influencia de rock and roll, yo fui más hacia el rock, hacia la música anglosajona, crecí siendo hippie, después me rescató el rap cubano, pero llego tarde a lo que es esa relación con lo que es la trova y la cancionística cubana. Llego un poco tarde, llego quizás con 15, 16, 17 años a entenderme con la música cubana, también con la cultura cubana, eso tengo que reconocerlo. Pero si hay algo que arrastraba masas y si hay algo que era capaz de paralizar un país, eran estos grandes trovadores y entre ellos Pablo Milanés. Recuerdo Pablo llenando conciertos, llenando teatros, la música de Pablo, por supuesto, que también fue utilizada por el régimen cubano, bien que lo sabemos, su música. Él hizo las canciones que sabemos que hizo y el régimen también utilizó la música de Pablo, es decir, usó la música de todo el movimiento de la nueva trova cubana. Y eso es algo que también se ha olvidado dentro del debate, que el régimen también usó programas que hubieron como, no recuerdo ahora, Cuesta, si me ayudas, aquel programa que tenía como símbolo una rosa con una espina y una gota de sangre, ¿no? El régimen usó la imagen del movimiento de la nueva trova. Te doy una canción, se llama. Exacto, exacto. Usó también a esta generación, usó también a todos estos trovadores para lavarse, digamos, el rostro de cara hacia el mundo, ¿no? Y también de cara hacia los adentros de Cuba, porque la trova en aquellos momentos era una música alegre, era una música pro vida, era una música pro alegría, es decir, usted veía un grupo de jóvenes y cantar trova era motivo, era sinónimo de estar alegre, de estar feliz, ¿no? Y entonces se utilizó también la trova, no así, por ejemplo, géneros que surgieron después como el rap o como el rock que se entronizaron. La trova siempre fue ese género musical que el régimen usó en sus grandes eventos políticos, como marchas del pueblo combatiente, como tribunas abiertas después, ¿me entiendes? ¿No? Entonces era una música masificadora, una música que en el periodo especial fue sustituida por lo que conocemos como la salsa, la timba, el son, para alegrar a las masas, porque ya la trova en el periodo especial con hambre, la gente no quería estar muy alegre, la gente no quería pensar. Y entonces hay ese gran cambio de cuál fue la música que se utilizó para las masas. Pero antes del periodo especial, todo lo que tenía que ver con actividades masivas del pueblo era acompañada por la música de la nueva trova, ya sean aquellos temas emblemáticos de Pablo o ya no. Estamos hablando en el caso de Pablo Milanés. La música que él hizo, como aquella de preferimos hundirnos en el mar antes de traicionar la gloria que hemos vivido, pero también utilizaban su música, digamos, sus temas románticos, sus temas de amor también lo utilizaban para hacer la cortina, para hacer el acompañamiento a estos grandes eventos políticos que muchísima gente que hoy los critican disfrutaban de esos eventos políticos también, que eran casi oblivoluntarios en este país
y del cual era muy difícil zafarse. Yo creo que mucho de lo que se habla, de lo que se está debatiendo sobre Pablo Milanés es la memoria selectiva, eso que yo llamo la desmemoria del cubano, que es uno de nuestros grandes defectos, ¿no? Si abordar la obra o abordar la persona de Pablo Milanés desde esa memoria selectiva, a mí me parece que es injusto. Pues quería dejarlo hasta aquí. No, muchas gracias, Juan Enrique, y es muy interesante la idea que utilizas ahora al final, ¿no? Esto de memoria selectiva. Y quería preguntarle ahora sí a Jorge Massetti. Jorge, bueno, sé que pasaste por Casa América para despedir a Pablo Milanés. Quería preguntarte por qué, qué te llevó y qué significó un poco Pablo Milanés como artista y como persona para ti. Por lo poco que lo conocí, sí escuché su obra aquí, desde los que estuvimos en Cuba en los años 60, 70 sobre todo, no lo escuchamos. ¿Quiénes de los que vivimos después en América Latina, Argentina, Chile, Uruguay, no conocimos la obra de Pablo? Pero yo me acuerdo que apenas llegué a Madrid, me fui incluso hasta con la mochilita que había llegado, me enteré que hacían este homenaje, y yo me sentí obligado, pero no porque había muerto un músico solamente, porque yo creo que murió un gran artista, pero también para mí, no su evolución, viendo al personaje, murió un gran hombre. Porque es muy fácil ahora, tal canción fue apologética, tal otra dejó de serla, pero por ejemplo, aquel que le cantó a Chile, yo le creo. Aquel que le cantó contra las dictaduras latinoamericanas en esos años, yo le creo, hay que ubicarse en el contexto. Yo también, y me alegro de que haya estado contra esas dictaduras, que no se daba cuenta que en su país se estaba gestando otra. Veamos el contexto histórico, veamos el momento. Pero desde el momento que se dio cuenta, y puedo decir que para él hubiera sido mucho más rentable mirar hacia otro lado, pero por ejemplo, tengo entendido que cuando esto lo leí hoy en un mail muy sensible y muy humano que ha hecho circular Ariel Hidalgo, donde dice que cuando fue lo de los 75, Pablo salió a quejarse, lo dijo públicamente en el exterior, y eso le costó que le quitaran su fundación, que se la cerraran en Cuba. Luego resulta que a partir de ahí encontramos un Pablo que es crítico, que empieza a ver lo que está pasando en Cuba, que empieza a ver que es verdad que había dictaduras en Latinoamérica, que Cuba ayudaba a luchar contra esas dictaduras, no se puede negar tampoco, pero que a la vez estaba construyendo la propia dictadura. Una dictadura más totalitaria, a veces peor que aquella. Pero ese Pablo que se da cuenta, primero, sigue siendo un músico, no le pidamos que hubiera sido un político, pero cuando tenía que hacer una declaración oportuna, precisa y que convencía, justamente porque un músico a veces moviliza más que un político, la sabía hacer. Por ejemplo, me voy a referir al manifiesto de la sociedad civil. Cuesta estuvo entre los que redactaron esa carta, Ariel Hidalgo. Pablo fue uno de los primeros firmantes, y además de haber sido uno de los primeros firmantes, prestó su nombre para llamar a que otros firmaran. Y bueno, ese Pablo creció. Luego vemos, el 13 de julio, no dejó pasar un momento para denunciar la barbaridad que había sido la represión a ese pueblo. Además, a ese pueblo que él mismo decía que tanto se ha sacrificado por esa revolución. Y yo creo que Pablo fue capaz, yo te diría, de luchar contra sí mismo. Y cuando te digo esto, quizás me estoy mirando también a mí. Hubo gente que creímos de verdad. Hubo muchos que creyeron de verdad. Y cuando digo muchos, yo diría la mayoría. Que hubo cínicos como en cualquier otro proceso. Pero ¿quién es alguien ahora para ponerse a negar la honestidad de Pablo en su cambio? Para negar la honestidad de él, incluso toda su vida. Incluso cuando creyó en aquel proceso y le cantó. Entonces, lo repito porque estoy siendo reiterativo, pero murió un gran artista y también murió un gran hombre. Y un hombre que además, y lo vi ayer ahí, después de muerto, une al pueblo cubano.
la cantidad de gente, de cubanos que había ahí, y no solo cubanos, españoles también, latinoamericanos, cantando sus canciones mientras salía su féretro, era emocionante. Y ahí estaban unidos. Los que se fueron en los 60, porque había personas mayores ayer ahí despidiéndose, y estaban los últimos jóvenes que han llegado a Madrid. Mira, fue emocionante y yo creo que el mejor homenaje que se le podía haber hecho a Pablo. Perdonen si me extendí, ¿eh? No, no, Jorge, gracias. Y digo, es muy interesante. Quizás le doy la palabra a Manuel también para que haga digamos, su visión del personaje, ¿no? Su visión del hombre que fue Pablo, y sobre todo, bueno, a partir de lo que nos cuentas, Jorge, de haber sido uno de los primeros en firmar esta carta. Sí, gracias. Oye, saludo a ambos, Jorge, te saludo, Hernán. Jorge, de La Habana estamos solo a una distancia de 7, 8 kilómetros y hace rato no nos vemos. Así que eso hay que solucionarlo de alguna manera. Te hago la visita pronto y escuchamos, aunque siempre sé de ti por lo que escribes, lo que publicas, etc. Y bueno, Macetti, por favor, ¿no? Que decir, ser amigo y argentino, cubano, argentino comprometido como Hernán con la causa de la democratización de Cuba. Mira, Pablo Milanés. Para mí, Pablo Milanés describe en todas las dimensiones posibles como hombre, como persona pública y como cubano, describe ese arco de evolución propia de la sociedad cubana y bien visto en un hombre público. Pablo es el primer momento de alguien que, por cierto, su formación musical no se la debe a la Revolución Cubana, la perfeccionó la Revolución Cubana, con eso que mencionaba el amigo Jorge del grupo de experimentación sonora Aricay y Leo Brauer, pero ya venía desde Oriente con la tradición de la vieja trova, los primeros grupos donde él estuvo, que empezó a despuntar de una manera tremenda. Pero Pablo describe, ya una vez que lo tenemos como hombre público, describe la evolución del pueblo cubano en todas esas dimensiones. Primero, una cosa fundamental: buen padre. Eso caracteriza a los cubanos. Yo creo que eso es un punto de unidad clave. Pablo demostró ser un buen padre, un buen abuelo. Eso caracteriza también a los cubanos. Esa dimensión humana a mí me parece fundamental y para mí lo engrandece como hombre público, porque además lo demostraba. Segundo, refleja la evolución en las ideas, las esperanzas, los sueños de la Revolución Cubana. Fíjense lo curioso: Pablo comienza identificándose, después sufre la reclusión en los campos de concentración de la UMAP, sale de ahí con la esperanza, algo rota, pero con la esperanza todavía de que aquello pudo haber sido un error de algún burócrata celoso de la revolución tratando de poner en cintura y meter en raya a los que empezaban a no entender qué era la revolución y desviarse. Sale con la esperanza rota, pero todavía con la esperanza, y le sigue cantando a la revolución. Y desde la trova, desde la nueva trova, no la vieja trova santiaguera, que se mantiene viva en él, pero a través del romance, de su música romántica, de esa reelaboración que él hace con el feeling. Pero en la trova él le canta a la revolución y tiene textos bellísimos y textos desafortunados, ¿no? De alguna manera desde el punto de vista político, pero en todo caso refleja esa evolución que podemos describir en cualquier cubano que haya vivido su primera etapa de los años 60, su primera etapa consciente de los años 60, los años 70 y los años 80. Y curioso, cuando ya Pablo comienza a romper, por allá por el año 92, eso hay que recordarlo muy bien, por el año 92, él comienza su primera crítica a lo que llamaba el proceso de la Revolución Cubana, coincide con el declive de la nueva trova, porque coincide con el declive de la esperanza. Fíjense que la nueva trova es algo que sublima la revolución, canta la esperanza de América Latina y refleja esa cosa introspectiva e intimista de todo aquel que siente desde dentro un proceso mayor que él. Es decir, todo lo que hace la poesía
de la revolución en América Latina y de la revolución cubana, y muere en esa etapa. Y al morir la Nueva Trova, que después trata de ser recuperado de otra manera por ese grupo nefasto que es Buena Fe, pero al morir la Nueva Trova ya no hay manera, ni siquiera Silvio, que continúa, ya no hay manera de convertir en lírica una esperanza rota. Y eso lo refleja muy bien Pablo, y lo refleja también la evolución de la sociedad cubana. Aquellos que tenían la esperanza de que entendieron en algún momento que algo se estaba desviando del camino, porque todavía había cierta posibilidad de mantener intactos los sueños, siguieron apostando a la revolución, siguieron apostando a esa esperanza, siguieron trabajando por ella. Eso lo describe cualquier cubano. Por eso duele un poco que desde dentro y desde fuera se haya hecho esas críticas demoledoras, sobre todo aquellos que han hecho esas críticas demoledoras de la imagen y la figura pública de Pablo Milanés, cuando eso refleja la evolución y la imagen y la transición de casi todos los cubanos. Porque aquel cubano no fue pionero, excepto los que hoy tengan 70 años, que ya habían pasado la primaria cuando triunfó la revolución. Todos fuimos pioneros, algunos más, algunos con más o menos intensidad. Muchos fueron militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, muchos tuvieron esperanza en el proceso y comenzaron su propio proceso de evolución y de ruptura, aquellos que lo han hecho. De modo que las contradicciones de Pablo son las contradicciones de nosotros mismos. Y ahí hay una esquizofrenia en esa crítica que duele, porque tiene que ver con esto de la desmemoria y de la compensación psicológica de no haber hecho exactamente lo que se creía que se debía haber hecho, o no haber tenido la posibilidad pública de amar la revolución, mantenerse de alguna manera encantado con la revolución y expresarlo públicamente, y después romper con ella y hacerlo también públicamente. Esa ha sido la evolución, y yo creo que Pablo lo refleja muy bien, y yo creo que debe ser venerado como ese hombre, gran hombre que fue, ese gran músico, de eso no tiene ninguna discusión, y ese poeta desencantado que refleja el desencantamiento de toda la sociedad cubana, o de buena parte de ella, con el proceso al que apostó, y que las jóvenes generaciones pueden de alguna manera también ver y concluir de un modo, digamos, muy poético y también muy simbólico, dado el hecho de que no fueron contemporáneos de ese gran momento de la música de la Nueva Trova que expresaba Pablo Milanés. Termino este segmento diciendo que a mí siempre me parece que los que creyeron auténticamente en algo son los más capacitados para en algún momento desencantarse de aquello en lo que creyeron auténticamente, y reflejan que sus nuevos valores también son auténticos. Por eso, gracias a Massetti por recordar que Pablo fue de los primeros que firmó este llamado de la sociedad civil, en el que junto a Ariel Hidalgo, Ciro del Castillo, participé yo para redactarlo, y recuerdo que ya sería reiterativo lo que dijo Massetti. Él hizo también un llamado público a todos los cubanos para que lo firmaran y lo asumieran. Ese es el Pablo que hay que recordar en toda su evolución y madurar como sociedad, que también necesitamos los cubanos. Resuena mucho la idea que nos trajo Jorge Enrique, ¿no? Esto de la memoria selectiva, ¿no? Pero en lugar de como un olvido selectivo, pareciera que fuera un recuerdo selectivo, ¿no? Tratan de recordar lo que menos les gustaba de la persona, ¿no? Y claramente olvidar también lo propio. Les voy a leer un fragmento que leí en redes sociales. Perdóname, sí, adelante, pero, Jorge, sí, claro. Perdón, pero yo a esos que hoy lo critican les pediría que en el momento que cantaba Pablo esas canciones, en el momento exacto que aparecían esas canciones, que estaban pensando ellos. Porque resulta que algunos de los que yo he escuchado criticar así fueron altos funcionarios del gobierno cubano. Otros estuvieron muy cerca del poder. Entonces, quizás Pablo sí era auténtico, porque si le molestaba eso en ese momento, los auténticos no eran ellos. Y Pablo sí era auténtico, creía en eso y lo cantó. Entonces, que ellos, ¿por qué no se ubican? Y dicen, ¿y yo dónde estaba? Y
¿Tararíe sus letras o no? Que se lo pregunten por lo menos. Pero quizás no hay honestidad para hacerse esa pregunta. Perdona la interrupción, ¿eh? No, es que yo creo que probablemente es como tú dices, no hay honestidad y también la respuesta duele. Entonces es preferible evitar el dolor, ¿no? Creo que la respuesta está en la misma pregunta, ¿no? Y en esa línea, un poco vinculado, porque mi pregunta siguiente iba a ese punto, Jorge, así que bien que hiciste la aclaración. Les quería leer una cosa que leí en redes sociales que habla mucho de estos temas, ¿no? Dice de nuevo, es difícil encontrarse un opositor, un expreso político, un exiliado de toda la vida, alguien que haya estado o esté en la caliente aún, que no comprenda al otro, que no entienda el miedo, la doctrina y la vida dentro del totalitarismo, que la hay, y también muy digna, insurgente y a ratos, si te atreves a disentir, sorprendentemente bella. Pero el que no disiente no conoce eso, cree que todo el mundo tragó en seco, amargado y humillado como él. Los que piden un expediente limpio en sus propios términos de limpieza nunca dijeron nada, nunca alzaron la voz. Pioneros en Cuba y pioneros fuera. Chillan más que nadie la turba que lanzaba huevos en el Mariel y ahora quiere lincharte si celebrás la fortuna de haber contado en tu tiempo con Pablo Milanés. Todos sapingos, todos pencos, todos tratando de tapar su biografía obediente en el comunismo con la histeria libertaria del capital, zombies del castrismo, engendros malvivientes, guapos administrados. Su héroe es la momia de poliéster de Zoe Valdés, amante de Tomás Borges y diva y cantora del sandinismo militarizado. No olvidar, esto lo dijo en sus redes, lo escribió en sus redes Carlos Manuel Álvarez, escritor Carlos Manuel. cubano. Y mi pregunta, bueno, primero, a ver, preguntarles, ¿no? ¿Qué les despierta este comentario de Carlos Manuel, ¿no? Que, bueno, ya un poco Jorge adelantó, ¿no? Pero bueno, no sé si quieren brevemente referirse al posteo, digamos, de Carlos. No, yo leí ese post de Carlos Manuel Álvarez, me gustó mucho. Yo leí todos los posts, leí los posts a favor, leí los posts en contra, leí los posts moderados y releí lo que yo hice. Creo que hice uno largo y los demás fueron lo que yo llamo postalitas. Y ahorita le decía una de esas postales porque fue la más sentida, ¿no? Y quisiera recordarla acá, que quede grabado, ¿no? Que es que, en resumen, se le estaba pidiendo a una guitarra, a una sola guitarra, lo que 11 millones de corazones no hicieron, ¿no? Y de ahí viene esa justicia, es decir, tanto Massetti como Cuesta en sus intervenciones ahí al principio lo dejaron más que claro, esa pregunta de Massetti que es puntual, que también yo me la hago, ¿dónde estábamos cuando creíamos que Silvio le hacía apología a la revolución? En muchas de esas postales que yo publicaba en Facebook me preguntaba, ¿acaso yo soy el único que fui pionero? ¿Acaso fui yo el único que dijo pioneros por el comunismo seremos como el Che? ¿Acaso fui yo el único adorador del Che en aquellos tiempos antes de despertar? Yo lo he dicho en toda intervención pública, Cuesta no me dejará mentir que siempre reitero, yo fui funcionario de cultura durante más de 20 años, dirigí la Asociación Hermanos Saiz provincial y nacionalmente, y eso que decía Cuesta, ¿no? Que es lindo ser auténtico cuando crees en la pesadilla y qué lindo también es ser auténtico cuando te despiertas de esa pesadilla y empiezas a soñar. Ese es es decir, mi gran orgullo como persona, como a mí mismo, como yo supongo que Pablo Milanés se debe haberse sentido orgulloso de sí mismo, es haberse despertado. No importa cuánto tardaste en despertar, no importa cuánto demoraste en llegar a abrir los ojos al mundo, a abrir tu corazón, a conocer qué es lo que estaba pasando. Massetti lo decía, siempre Pablo fue crítico de la dictadura y no importa cuánto tardó en darse cuenta que él vivía en un país donde se estaba gestando otra, él lo abrió. Es decir, yo me siento tan orgulloso. Vi que Pablo había firmado esa carta, Hidalgo también, y a Ariel, a quien yo invité a un programa mío.
lecturas en tiempo y ahí hablamos. Ese fue el principio de mi amistad con Ariel Hidalgo y tuve el honor también de firmar ese gran documento, ¿no? Y que Pablo lo haya firmado, familia, yo creo que eso debería también de pesar. Si yo no cuestiono a quienes están criticando si Pablo fue apologético o no de la revolución. Yo lo que cuestiono es que la memoria no puede ser selectiva jamás, porque la memoria selectiva es simplemente hipocresía. Y un pueblo hipócrita es un pueblo que no va a llegar nunca a la democracia, no es un pueblo que va a llegar nunca a un Estado de Derecho, no es un pueblo que va a llegar nunca a la libertad de verdad. No podemos poner por sobre todo esa desmemoria, esa memoria selectiva, esa hipocresía, ese empuja para yo no darme golpe, que es lo que yo veo que está sucediendo con esta figura de Pablo. Me duele mucho que haya sido después de su muerte, porque creo que también hay un poco de cobardía, que era lo que decía Carlos Manuel, que nadie de estas personas se atrevió a discursar esta hiel mientras ese hombre estuvo en vida, porque sabían que a un enfermo Pablo también podría responder. Un hombre que pasó 29 veces por un salón de operaciones y que todavía era capaz de dar gira. Yo creo que también hubiese tenido el coraje desde esa enfermedad también de responder a estos críticos, ¿no? Pero no tuvieron siquiera ese coraje, ¿no? Sino tuvieron que esperar a que Pablo Milanés muriera, tuvieron que esperar a que esa guitarra hiciera silencio físicamente, aunque no en el espíritu y en su obra, que va a ser eterno, ¿no? Yo te diría que yo esperaba ese post de Carlos Manuel, ¿no? Yo no soy tan asiduo a Facebook, pero obviamente me iba a enterar, como me enteré. Esperaba ese post, afortunadamente, por muchas razones. Esperaba ese post porque viene no solo de una mente brillante, un escritor de una solvencia tremenda, sino que viene de una nueva generación, y eso es importante, ¿no? Es decir, una defensa de la generación última que ha entrado con mucha más claridad a la sociedad civil, al ámbito público, a adelantar y apoyar ideas y animar el debate público aquí dentro de Cuba, en lo que se puede. Y eso es maravilloso, eso es grandioso, es magnífico que suceda, porque yo quiero ver en este momento de Pablo algo más allá que se acaba de reflejar con todas estas críticas, estas entradas y salidas en torno a Pablo, y es la posibilidad misma de reconciliación nacional, ¿no? Digamos que con todo esto la gente se desnudó, se desnudaron los que tienen un odio tremendo al castrismo, razonable, si se quiere, si hay odio razonable, se puede entender. Aquellos que buscan todavía de alguna manera apropiarse de Pablo, sabiendo que Pablo era un crítico, y aquellos que ven esta evolución y apuestan y apuntan a la reconciliación. Y este post entre analítico y berriao, a utilizar la palabra de mi amigo Jorge, cuando él utiliza una palabra, yo soy de la vieja escuela y me cuesta trabajo un poco decir lo que se considera en Cuba malas palabras, pero está bien colocada ahí, ¿no? Está bien colocado en el post de él, porque desnuda y refleja esa esquizofrenia de la crítica. Mira, una amiga me decía, qué cosa más rara, ¿eh? Parece que nosotros tenemos un problema con los hombres públicos, porque nadie criticó a Rafael del Pino, que era un militar que peleó en Girón, derribó un par de aviones, luego se desencantó, se divorció de la Revolución Cubana, se fue y todo el mundo lo aplaudió. Nadie criticó, al contrario, a Alcibíades Hidalgo, que fue nada más y nada menos que secretario de Raúl Castro en el Ministerio de la FARC, eso quiere decir mucho. Fue también diplomático de alguna manera, así que tenía mucha responsabilidad. Cuando dio el salto, todo el mundo lo aplaudió. Si alguien lo criticó, es una crítica que casi no se escuchó. Por lo tanto, no es una crítica que llegó al gran público. Sin embargo, un hombre público que tuvo la honestidad de reflejar la evolución de un proceso en su canto, en su lírica, en su voz y en su posicionamiento frente a determinados fenómenos de la Revolución Cubana, la gente empieza a criticarlo, ¿no? Y ahí tenemos un problema con lo público, es decir, un problema con el espejo.
tenemos un poco los cubanos en esto, y me quedo se lo robo a Jorge, esto de la memoria selectiva, o me lo robo de Hernán, esto del recuerdo selectivo, que no ayuda definitivamente a lo que es más importante. Ver cómo Pablo puede significar esa figura de reconciliación de una manera racional, buscando el modo de hablar de Cuba, de pensar en Cuba, y al mismo tiempo buscando el modo de que todos los cubanos podamos vivir en democracia dentro de nuestro país. Y ese canto a la tolerancia, yo recuerdo, yo vi una entrevista que le hizo alguien que también se ha portado esquizofrénico, pero no quiero personalizar, que es un periodista de Miami, que le hace una entrevista a Pablo en algún momento en su viaje a Puerto Rico, y como que lo combina, un periodista sagaz, audaz, ¿no? Como que lo combina a posicionamiento, y luego lo juzga duramente porque Pablo de algún modo le cantó a la revolución, ¿no? Recordó aquello de hundirnos en el mar, ¿no? Una cosa así le recordó. Pero ese mismo periodista, muchos años atrás, escribió un artículo que se tituló el artículo Los porteros del exilio, donde él criticaba a aquellos del primer exilio que exigían determinada pureza a los recién llegados, y les recordaba de que cada quien tiene su tiempo y cada quien tiene su momento para darse cuenta de la realidad en la que está viviendo. Ese mismo periodista que en aquel momento adoptó la posición de Pablo, ahora se coloca del otro lado de la portería para exigirle a Pablo una pureza que no hay en ningún proceso político. Para mí, la lección básica es cuán preparados estamos para tres cosas. 1, tolerancia. 2, cultura democrática. 3, convivencia. 4, autenticidad. 5, ética en las relaciones humanas. Y 6, no voy a salvar con esto a Fidel Castro, no hablar de los muertos. Fidel Castro, que era la monstruosidad en términos políticos, cuando murió Mascanosa, le preguntaron por Mascanosa y dijo: yo no voy a hablar de Mascanosa porque ya no puede defenderse. Y yo creo que ahí había un pequeño recuerdo de la época en que Fidel Castro se formó entre hombres, aunque él la rompió para siempre, entre hombres y mujeres que defendían la memoria y defendían la relación ética con los muertos. Y ahora, después que Pablo muere, un montón de gente ni siquiera es capaz de guardar el luto, no los 9 días, no hay que ser cristiano, pero guardar la imagen de respeto que merece un hombre que estableció su compromiso, podía haber mirado a otro lado, haber solo vivido bien con su familia y dejar los valores que él reflejaba, que él defendía y que fueron parte de su vida todo el tiempo, por lo menos desde que se lo conoció públicamente. Por eso agradezco a Álvarez que haya, a Manuel Álvarez que haya hecho este post desde el razonamiento y también desde la rabia que despiertan determinadas actitudes, determinados comportamientos. Con una pluma que es una lanza afilada que tiene y me gustaría preguntarle a Jorge Massetti, que estuvo y que comentaba, ¿no?, esto de ver las diferentes generaciones aquí en Casa América, si estando ahí, si viendo a estas distintas voces cantar desde el exilio, ahora veremos qué pasa desde dentro, qué tan lejos estamos de lograr esa reconciliación, ¿no? Esa reconstrucción social necesaria, mínima, ¿no? Porque tampoco, Manuel recién describía una cosa que creo que en Suiza cumple, ¿no? Un montón de requisitos, que no digo que no sean importantes, y por supuesto que son necesarios, que claro, uno no puede pretenderlos al 100%, bueno, no puede pretenderlo, no puede pretenderlo, difícilmente encontrarlo, pero sí, claramente, son todos, aunque sea en su mínima medida, son necesarios, ¿no? Entonces, me pregunto cuánto de eso se vio antes de ayer en Casa. Bueno, allí, por ejemplo, y eso me llamó la atención y me pareció maravilloso también, se encontraban cubanos que tienen la posibilidad de entrar y salir de Cuba,
no solamente exiliados. Antes los exiliados éramos los que no podíamos entrar. Ahora resulta que hay gente que asume posiciones políticas y puede entrar. Otros que no quieren asumir posición política o porque se cuidan o porque no les interesa la política, pero esto no los lleva a darte la espalda, a no saludarte como podía saludar, pasar antes. Yo creo que ahí se vivió lo que está viviendo hoy en día la sociedad civil cubana, que es esa necesidad de cambio y de encuentro. ¿A qué me refiero? Que cambie el sistema para que todos podamos volver a estar juntos. Y por otro lado, que no haya reclamos ni de un lado ni de otro. Yo creo que estos que aparecen ahora juzgando a Pablo y todo lo que hacen es consolidar al régimen, por supuesto, porque si yo estoy en Cuba y veo que a Pablo Milanés, que además había cambiado, o decir había cambiado, quizás los que cambiaron eran los burócratas que tienen hoy en manos esa revolución. Quizás el que nos estafó siempre fue Fidel Castro. La historia tendrá que resolver muchos de esos problemas. Pero un hombre que fue honesto consigo mismo y dijo lo que pensaba y últimamente cada vez era más claro. Y resulta que a ese hombre le pasan la cuenta y casi lo quieren linchar. No lo linchan porque ya está muerto. Imagínate el mensaje para aquel que está adentro. Dice, esta gente va a llegar. Yo sí fui militante del Partido Comunista y mira, me di cuenta hace 10 años que esto no servía, que estábamos construyendo. ¿Qué mensaje se está mandando? Es dramático. Pero el verdadero mensaje, para mí no lo mandan esos 3 o 4 tristes personajes, porque no les puedo llamar de otra manera, tristes personajes que son capaces de hacer algo así. Para mí el verdadero mensaje estaba ahí. Encontrábamos viejos exiliados, estos muchachos que acaban de llegar, cubanos que viven en Madrid y que quizás van a Cuba, no nos preguntábamos de dónde vienes, cómo te llamas, eres castrista, eres anticastrista, nada de eso. No, ahí nos unía Pablo con su honestidad. No sé si me expliqué. Totalmente, totalmente. Y gracias, Jorge Bassetti, por esto. Y les reboto la pregunta, pero tratando de encontrarlo internamente. Yo tuve la semana pasada, cuando recién se conocía la muerte de Pablo Milanés, una comunicación con algunos cubanos que tenían la otra mirada, ¿no? Que desde dentro decían, bueno, pero a mí me interesa ver qué hizo él cuando estaba en Cuba. Él se fue de Cuba y ya en la seguridad de estar afuera empezó a... Cosa que en la conversación que hemos tenido hoy, sin ser expertos historiadores de la vida de Pablo Milanés, ya encontramos que no fue tan así, ¿no? Pero de nuevo, en esta memoria selectiva, alguien, un activista, ciertamente cubano, me decía, bueno, mira, yo no lo respeto por este motivo, ¿no? Y entonces me pregunto qué tan lejos están dentro de Cuba de lograr ese equilibrio necesario que permita la reconstrucción nacional de la cual hablaba Manuel, y que ciertamente yo, que me vinculo mucho con activistas en el exilio. Perdóname que te interrumpa, pero Dale, hay algo adelante. que un activista se permita decir, yo no lo respeto. Primero, ¿quién es él para respetar o dejar de respetar? Porque de algún modo está dejando de respetar a un montón de gente que no piensa como él. Yo creo que lo primero que tenemos que aprender es el respeto. Entonces tú puedes decir, yo no estaba de acuerdo con él, no es una figura que me entusiasme, ok, pero yo no lo respeto. Ya se está poniendo en una situación moral superior, que me parece que es la esencia del castrismo. Te destruían moralmente, te dejaban de respetar. Ojalá cambiemos eso. Perdón. Sí, no, está buenísimo, y de hecho, no, bueno, iba a decir, primero cerrar la idea que era esto, ¿no? Es algo que concuerdo con Bassetti, es algo que yo veo que pasa mucho en el exilio. Pero que claro, el exilio es muy importante para construir nación, ¿no? Y para construir democracia y para construir... Pero también necesitamos que eso cuaje dentro, ¿no? Entonces mi pregunta es cuán lejos están dentro de Cuba para eso. Nota al pie, la verdad es que en ese grupo, en esa conversación, había varias personas, varios activistas, y esta fue una voz en varias decenas. Entonces, digo, bueno, es un buen
no sé si no es una muestra representativa, pero es una luz de esperanza. Jorge Enrique, adelante. Yo quisiera responder a este punto que dice Hernán ahora, y óigame lo último que dijo Macetti, es eso, pues, respeto. ¿Cómo no vas a respetar? Estás poniendo el clima moral por encima de todo, y lo que decía Cuesta, la esquizofrenia, ¿no? Siempre voy por la memoria, siempre voy por la memoria. Los aldeanos, aquel grupo de rap emblemático que logró atravesar Cuba, que logró la siguiente frase: no tenía que gustarte el rap para escuchar a los aldeanos. ¿Quién fue el único músico cubano que dentro de Cuba invitó a los aldeanos a cantar en la tribuna antiimperialista? Cuando los aldeanos estaban totalmente censurados, yo estaba a pie de obra con los aldeanos en esos momentos. Yo pesé la historia de la A a la Z de todo lo que pasaron estos muchachos, mi hermano Aldo y Silvito, que son hermanos míos en la vida. ¿Y quién fue el único? Fue Pablo Milanés. Y Pablo Milanés, me consta, hoy lo digo aquí, Pablo Milanés se opuso a toda la presión que le hicieron para que no invitara a los aldeanos a cantar ese día en la tribuna antiimperialista. Fue la primera vez que los aldeanos cantaron delante de una gran masa de público cubano, donde había de todo, jóvenes y viejos, porque fueron a escuchar a Pablo Milanés, y Pablo tuvo el coraje de invitarlos, cosa que no hizo ningún otro artista cubano de renombre o de no renombre, de ninguna índole, ni de ninguna, corriente artística, ¿no? Un trovador como Pablo Milanés. No lo invitó Silvio Rodríguez, que era el Pablo de Silvito Rodríguez, de Silvito el Libre, y ya en ese momento ya Silvito el Libre y los aldeanos tenían una relación musical estrecha. Si no fue Silvio Rodríguez quien invitó a los aldeanos, como mucha gente, estos mismos tristes personajes, como decía Macetti, porque yo tampoco tengo otro modo de llamarlos que no sea tristes personajillos, ellos que critican esa relación de Silvio y los aldeanos, que no hubo, no existió, tan simplemente aquel evento en que a Aldo le decomisan las computadoras y Silvio Rodríguez intervino por eso, para que le devolvieran esas 2 computadoras a Aldo. No hubo otro tipo de influencia, ni de Silvio que metió las manos por los aldeanos. Eso es totalmente incierto, eso es mentira. La única figura pública en Cuba y dentro de Cuba que se decantó y que invitó públicamente a los aldeanos y los defendió y los invitó a compartir un escenario fue el señor Pablo Milanés. Manuel. Repíteme un momentico la pregunta, porque se me perdió un poco ¿Qué tan lejos estamos dentro de Cuba de poder alcanzar ese punto de, yo decía, mínimo, aunque sea, que permita la reconstrucción nacional? No, mira, yo creo que no estamos muy lejos de poder alcanzar cuando uno mira a la sociedad en general y toma contacto con la gente. La gente está muy molesta, pero creo que hay que distinguir un poco entre la Cuba virtual de los activistas que se reúnen en tribus dentro de los espacios de Facebook y de Twitter, y el ciudadano, vamos a decirle, común, para establecer claramente la distinción. Te lo digo con toda la capacidad y el crédito posible, porque yo interactúo a diario con muchos ciudadanos comunes. Y el espíritu de reconciliación abajo, en la ciudadanía, no importa la zona geográfica donde se viva, no importa la geografía urbana o rural donde se viva, la mayoría de la gente quiere una solución razonable. De modo que no siempre hay que guiarse por lo que dicen las redes. Las redes pueden dar una imagen virtual del país que no es, de alguna manera. Y yo creo que no estamos muy lejos de ese proceso de reconciliación si uno lo ve desde la perspectiva del ciudadano común, de la idea de buscarle soluciones y salidas.
entre otras razones, no tanto por conciencia cívica, sino por un rasgo muy práctico que tiene la sociedad cubana, es muy pragmático que tiene la sociedad cubana. Práctico en el sentido de que cuando se le ofrece una herramienta para solucionar un problema, pues lo ve con racionalidad y utiliza esa herramienta siempre que la pueda utilizar. Pragmático porque si hay una tendencia o un camino hacia la solución intermedia de problemas que puede tener la sociedad o que puede tener la familia, simplemente se asume. Esa combinación entre lo práctico y lo pragmático que está dentro del espíritu de la sociedad cubana se refleja mucho en cómo se comporta ese ciudadano y esa ciudadana común. Y yo creo que por eso no hay que guiarse por estas peleas que uno ve en las redes sociales que le dan a uno la imagen de que la sociedad cubana está partida en tribus los unos con los otros y que se van a comer una vez que se le dé la posibilidad de desatar toda su ira y toda su fuerza. No creo que sea así. Ahora, hay grupos pequeños, obviamente, poderosos, que pueden ser intolerantes, rabiosos, con ira, que han aprendido el odio oficial y que pueden ser peligrosos también para la sociedad cubana. Eso no cabe desconocerlo, dentro y fuera. Pero creo que hay un espíritu posible, hay una base, una plataforma posible para la reconciliación una vez que haya una voz potente y poderosa, una vez que se ofrezcan herramientas prácticas y una vez que el pragmatismo se imponga. No se trata de obtener todo para mí, ni dejártelo todo a ti. Se trata de buscar una solución intermedia. Yo creo que por eso Pablo refleja muy bien esto. Cuando la gente iba a ver a Pablo en su último concierto acá, la gente fue a ver a Pablo sabiendo, los que están todavía, según ellos, del lado de la Revolución Cubana, fueron a escucharlo sabiendo de que Pablo ya había hecho crítica, porque todos los seguidores de Pablo están informados, son gente informada de Pablo. Y allí también estaban gente que estaban esperando que Pablo dijera libertad para los presos políticos, y había gente indiferente. Si todos están unidos allí en la figura de Pablo, eso te da una señal muy clara de que la sociedad está preparada siempre que se creen las condiciones y que hayan voces potentes y poderosas dentro y fuera del país que de algún modo puede caminar en esa dirección de la reconciliación y del encuentro nacional. A mí siempre me viene a la mente, yo era muy amigo de Raúl Rivero, que era un tipo genial y que era un tipo muy ocurrente, ¿no? Y Raúl Rivero tenía dos frases poderosas. Una decía, Raúl Rivero, una frase que le hacía reír a todo el mundo, pero era muy poderosa. Le decía a la gente, a la trinchera que vienen los nuestros. Cuando él veía todo ese tipo de... Él tenía esa frase que era genial. Y una segunda en la que decía que no hay nada peor que un anticastrista fajado con un castrista. Es decir, que habían ambos extremos en el que de alguna manera el conflicto parecía no tener solución. Pero como Raúl Rivero, y eso lo sabe bien con Enrique, vivía en Centro Habana, Raúl Rivero siempre recomendaba, escuchen y pongan el oído a la tierra con los ambias con los que yo tomo ron aquí en Centro Habana, que los tipos son buena onda y si se le ofrece una buena salida, están dispuestos a caminar por ese camino. Entonces, yo creo que recordar eso ahora con Pablo, la muerte de Pablo, y al mismo tiempo lo que se ha desatado en las redes y en el debate, creo que es bueno para no desesperanzarnos en la idea de que es posible encontrar un camino de encuentro, de reconciliación, de convivencia entre cubanos, que no son capaces solo de tirarse por la ventana, sino también son capaces de poner los pies en la tierra. Aprovecho este mensaje esperanzador que además comparto, para agradecerles enormemente el placer que me dieron de poder conversar con ustedes tres hoy sobre este gran personaje público que fue Pablo Milanés. Jorge Enrique, muchas gracias por habernos dedicado el tiempo. Manuel Cuesta y Jorge Massetti, se nos acabó el tiempo del programa. Queda, como siempre, abiertas las puertas de este programa para que vengan cuando quieran. Son más que bienvenidos. Les agradezco mucho por sus aportes y por sus valoraciones.
Y dejo hecha la invitación a nuestros oyentes para el próximo martes poder encontrarnos nuevamente en Zoom cubano. Muchas gracias. Sí, Jorge. Tienes el micrófono apagado. Jorge, tienes el micrófono apagado. Sí, me encantaría terminar esto diciendo, como decía Raúl Rivero, que nos encontremos todos como Ambias, tomándonos un ron en honor de Raúl Rivero y de Pablo Milanés y de todos aquellos que se nos han ido y que no hemos podido estar con ellos. Bueno, muchas gracias por tu invitación. Gracias a los tres. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Vengan, vengan a la feria de los tontos. Ya comienza el circo pronto. Tenemos domadores.